La evolución tecnológica en TI ha forzado a las empresas como Emerson Network Power a desarrollar soluciones de climatización para ambientes de emisión crítica mucho más eficientes, más modulares, para reducir obviamente lo que todo cliente quiere, menor CAPEX, menor OPEX. Y pues la presentación que llevamos a cabo el día de hoy aquí en Data Center Dynamics de Buenos Aires se enfocó precisamente en presentar tres alternativas para hacer free cooling indirectamente sin necesidad de usar el aire externo dentro del centro de cómputo de una manera directa. Perfecto. Yo, bueno, lo primero te agradezco que estés aquí con nosotros, es un placer tenerte, alguien con tu experiencia, que ha podido aportar muchas cosas en el Congreso. Yo siguiendo esa temática quería preguntarte cuáles son las tecnologías que en tu opinión son una alternativa al uso del aire exterior para refrigerar el centro de datos. Bueno, mayormente se clasifican, digamos, en tres alternativas, ¿no? Una es el uso de intercambiadores aire a aire. Sí. Y básicamente eso lo utilizamos en soluciones donde el volumen de aire que tenemos que manejar dentro de la aplicación es elevado. Sí. Y pues eso requiere equipos que típicamente están colocados afuera del área blanca o de la misma estructura física del centro de cómputo. Y en esta tecnología pues es una tecnología híbrida desde el punto de vista de que puedes hacer enfriamiento nuevamente intercambiando calor a través de un intercambiador de placas entre el aire externo y el aire que retorna del centro de cómputo sin que haya una mezcla directa de los dos, ¿ok? Esa solución hay que complementarla con enfriamiento tradicional, bien sea con agua helada o expansión directa, porque digamos puede darse el caso de que las temperaturas externas son demasiado altas, meses de verano, por ejemplo, en donde ya no es fácil, digamos, intercambiar calor entre el aire externo y el aire interno. Ahora, en esos meses de calor hacemos uso de la tecnología de enfriamiento adiabático para reducir la temperatura del aire externo, pero obviamente que hay un límite, ¿no? En cuanto a la temperatura externa, dado que depende mucho de la humedad relativa. Si el aire es demasiado húmedo, entonces realmente el enfriamiento adiabático se minimiza, se reduce, con lo cual en esos momentos quizás es más eficiente sencillamente operar el sistema con una solución de expansión directa o un sistema de agua helada. Quiere decir que digamos esa es la solución híbrida. Dentro de Emerson también obviamente que tenemos esa misma solución, pero haciendo uso del aire externo directamente en el centro de cómputo. Y hay algunos clientes que asumen ese riesgo de operar con aire externo, ¿ya? Dentro del centro de cómputo. Pero por lo general, cuando estamos hablando de aplicaciones de misión crítica, como sector financiero, por ejemplo, son aplicaciones donde no se arriesgan a hacer uso de aire externo. En un segundo plano tenemos la solución de free cooling indirecto, ya con soluciones de agua helada, en donde el chiller tiene un banco de serpentín o serpentines adicionales al del condensador que actúan como si fuera un dry cooler, ¿ok? Y a través de ese dry cooler simplemente lo que estamos haciendo es reduciendo la cantidad de enfriamiento que tienen que realizar los compresores, y hacemos uso de ese aire externo siempre y cuando la temperatura haya como mínimo un delta T de 2 grados entre la temperatura del agua que retorna al chiller y la temperatura del aire externo.
Entre más baja sea la temperatura del aire externo, obviamente mayor va a ser la oportunidad de hacer free cooling. Ahora, esa solución también ahora la hemos mejorado con enfriamiento adiabático, porque justamente en esas ocasiones donde la temperatura del aire externa sea, digamos, 3, 4, 6 grados mayor que la temperatura del agua que retorna al chiller, al hacer enfriamiento adiabático del aire externo podemos bajar la temperatura de ese aire externo para que quede por debajo del retorno de agua, y de esa manera nuevamente abrimos más la ventana de la oportunidad de hacer free cooling. Esa solución pues básicamente nos puede alcanzar PUEs tan bajos como 1.08 aquí, digamos, en ambientes como Buenos Aires, ¿ya? Bueno, si me permites, solamente me faltó una tercera alternativa de free cooling indirecto, y es la que nosotros conocemos como sistemas de expansión directa con refrigerante bombeado, ¿ok? Y realmente es una solución tan eficiente como las otras dos que acabo de mencionar, con la particularidad que es mucho más modular, es realmente una solución innovadora, porque básicamente estás intercambiando calor entre el aire del centro de cómputo, el refrigerante, y el refrigerante al aire externo. Entonces hay menos pasos de transferencia de calor, con lo cual esta solución pues es altamente eficiente, y todas estas tecnologías de free cooling son extremadamente muy buenas entre mayor sea la temperatura de retorno del aire a el equipo de aire acondicionado de precisión, ¿ya? Porque sencillamente a mayor temperatura de retorno, mayor capacidad sensible, que es realmente lo que requerimos en el centro de cómputo, mayor va a ser la eficiencia de ese sistema, ¿ya? Y pues como consecuencia eso te va a traer un menor PUE y un menor TCO. Y mencioné en la presentación de que implementar una solución de confinamiento no es todo lo que se requiere para lograr optimizar la operación de ese centro de cómputo, porque además de separar pues esos caudales de aire frío del caudal de aire caliente, lo que también requieres es hacer gestión para que el equipo de aire acondicionado pueda modular el caudal de aire que se requiere para que sea el mínimo caudal de aire, no bombear aire simplemente porque estás moviendo la máxima cantidad de aire sin tener en cuenta que no se requiere un caudal de aire excesivo para lograr abatir el calor. Por lo tanto, es importante tener ventiladores tipo Easy Fan, y junto con eso necesitas tener obviamente cómo modular la capacidad de operación de los compresores, bien sea con velocidad variable o con la tecnología que tiene Emerson Copland, que utiliza el sistema del compresor scroll digital, ¿ya? Esos dos componentes unidos a un controlador inteligente que se apoye con sensores de retorno, sensores de inyección a la salida del aire acondicionado y sensores de ingreso del aire a los racks, te va a permitir a ti hacer la optimización de la operación de ese pasillo frío. Yo quería también, queríamos saber un poco cómo funcionan las técnicas del free cooling en PUE. Muy bien, bueno, es básicamente como ustedes han venido promoviendo en todos estos foros que anualmente hacen, escuché en 100 países, ¿no? Más o menos, ¿ya? Pues estos foros precisamente han servido para indoctrinar ya tanto a diseñadores como operadores o dueños de estos centros de cómputo en la importancia que tiene free cooling, y esto obviamente se ha dado gracias a que ASHRAE, el Comité Técnico 9.9, pues nos ha servido
unas guías de operación en bandeja de plata, por decirlo así, donde pues ahora se recomienda que en lugar de inyectar aire tan bajo como 18 grados en el pasillo frío, puedas tener ambientes de hasta 27 grados. Obviamente eso depende de qué tan legendario sea tu servidor. Y con eso, pues simplemente una temperatura de 24 grados, digamos promedio, nos da la oportunidad de hacer free cooling realmente en todos los países de América Latina. Y al hacer más free cooling, sencillamente estamos reduciendo el consumo de energía, que va ligado directamente a lo que es el índice de eficiencia PUE. ¿Ya? Así de que el aire acondicionado tradicionalmente consumía en el pasado un 40% de todo lo que era la facturación mensual de un centro de cómputo. Ahora, con estas iniciativas de free cooling, de una mayor temperatura de suministro a los servidores, estamos alcanzando PUEs mecánicos del orden de 1.08, 1.1, 1.2, ¿ya? Depende de qué tecnología implementen. Perfecto. También, siguiendo un poco la línea, quería preguntarte cuáles son las estrategias de refrigeración que debe llevar a cabo una empresa para reducir su costo. Muy buena pregunta. Bueno, como dije hace un rato, ya, pues el confinar pasillos no es toda la solución. Dentro de esa estrategia que una empresa debe contemplar para hacer su centro de cómputo más eficiente, hay que contemplar los componentes que el fabricante de esos equipos de centro de equipos de precisión utilice para desarrollar un sistema de aire acondicionado. Y pues estamos hablando de nuevamente utilizar ventiladores de alta eficiencia, que típicamente hoy en día son los Easy Fans. Estamos hablando de incorporar válvulas electrónicas de expansión. Estamos hablando de incorporar compresores de capacidad variable y lo más importante después de todo esto es realmente los algoritmos o inteligencia que vayan integrados al controlador, porque al final del día ese controlador es el cerebro que va a manipular la operación de todos estos componentes, ¿ya? Y se me escapaba también hablar de la tecnología en el condensador, ¿ya? Porque en el condensador obviamente tenemos ventiladores, hay movimiento de aire a través del serpentín, y tener condensadores de alta eficiencia pues es gran parte del secreto hoy en día para lograr un mejor SCOP y al final pues un mejor PUE mecánico. En su presentación también comparaba el nuevo método de gestión de temperatura de servidores. Para ti, ¿cuáles son las diferencias y a qué niveles de temperatura es posible asumir? Bueno, las diferencias son bien marcadas, ¿sí? Porque si estamos hablando de las guías de operación que existían antes de abril del 2011, básicamente lo que ASHRAE hizo fue mudar, ¿ya?, ese rango de temperaturas de 18 a 27 grados que se consideraba o se medía siempre era en el retorno de los aires acondicionados, a que ahora sean esos 18 a 27 grados la temperatura que ingresa al servidor, ¿ya? Con lo cual automáticamente las temperaturas de retorno a los aires se elevó y como consecuencia pues tenemos una ganancia en capacidad sensible. No es que el equipo de aire acondicionado ahora dé mayor tonelaje, simplemente lo que estamos haciendo es siendo más eficientes, generando capacidad sensible y prácticamente cero o nada capacidad latente, y a la vez pues tenemos la ganancia en el índice de eficiencia SCOP. Te quería preguntar, bueno, ya que estamos en Argentina, ¿qué métodos de refrigeración como Emerson son más recomendables para este país? Pues yo recomendaría, o Emerson recomendaría, el uso de soluciones de free cooling indirecto, y eso se puede hacer nuevamente con equipos o de expansión directa, ¿ya? O con sistemas de agua helada. Sí, pues Jorge, nada, yo te agradezco en nombre de Future Dynamics tu tiempo, también todo este conocimiento que también nos brindas. Bueno, muchas gracias, muy amable, es un placer estar con ustedes.